Dios les bendiga, hermanos. Para predicar tiene que tener voz de... ¿no? Cuesta. Como autoridad, ¿no? O más bien alergia. Hechos capítulo 2. Vamos a empezar a leer el versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Padre, háblanos. Ministra, Señor, a mi corazón y al corazón de tu iglesia en esta mañana. Oh Dios amado, tú conoces nuestra realidad y estamos aquí en temor y tremor delante de ti, Señor, para abrir este libro tan especial, palabra tuya. Y necesitamos la unción, el derramar de tu Espíritu sobre nuestra mente y corazón, para entender, para creer y para que seamos transformados a través de tu palabra, Señor. Obra en nuestra vida en esta mañana, según tu querer, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús y tomamos autoridad contra toda injerencia del diablo en este lugar, en la mente y en el corazón. Y declaramos en el nombre de Jesús, cada uno que aquí está libre para oír, entender tu palabra. Y produce, Señor, el fruto por la cual ella fue enviada. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén. 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 Amados, los discípulos del Señor, antes de este texto que leemos al principio del capítulo 1, estaban todos encerrados en el aposento alto, compartían, oraban juntos, compartían, hasta llegaron a elegir el sustituto de Judas. Estaban aguardando en aquel lugar algo que el Señor había prometido sobre la iglesia. Estaban aguardando ser revestidos del Espíritu Santo de Dios, de un poder sobrenatural que vendría sobre sus vidas y cambiaría sus actitudes y su forma de vivir la vida con Cristo. No cambiaría su fe, su creencia, pero la forma por la cual vivirían este evangelio que ellos habían abrazado. Sería un cambio radical y sobrenatural en la vida de aquellos hombres, aquellos 120 hombres que estaban en aquel aposento en el día que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. La semana pasada yo no estaba aquí, bueno, hace 2 semanas que no estaba aquí. Pedro predicó sobre la obra del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Y los que estuvieron en los grupos de discipulados repasaron esto y él habló sobre 2 cosas. Sobre el sello del Espíritu Santo, que nos da la garantía de pertenencia, de que somos de Él, somos salvos. Y estamos con el pasaporte sellado para la eternidad. Pertenecemos a Él. Y Él también nos habló de las arras del Espíritu, que también recibimos como
la posesión de la herencia adquirida, el adelanto de aquello que el Señor, que recibiremos del Señor en los cielos. Ya hemos recibido este adelanto, ¿no? Cuando tú vendes algo y Él te da una señal, tú ya empiezas con esta señal a gozar de todos los demás que vas a cobrar. El Espíritu Santo nos ha dado sus arras, este adelanto. Y amados, no hay un texto más especial para ahí. Pedro también habló de algunas señales de este adelanto ya en el mensaje de la semana pasada. Pero cuando estaba preparando el mensaje para hoy, iba a hablar de otra cosa. Pero Dios me llevó a pensar en esto y seguir trabajando la importancia de entendernos, amados, qué son estas arras y qué es esto que el Señor nos da a la iglesia y que debemos coger de parte de Dios, que cambiará nuestra vida, nuestras acciones, nuestras formas de vivir la vida con Cristo de la misma manera que cambió con aquellos discípulos. Aquellos discípulos estaban encerrados en un lugar, temerosos de salir, temerosos de predicar, temerosos de ser presos y muertos, como Jesús había sido preso y muerto en aquel momento. Y esta iglesia que nace en el libro de... Y ellos estaban allí, antes de hablar de la iglesia, y ellos estaban allí esperando esta promesa del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo. El Señor había soplado el Espíritu sobre ellos en aquel mismo aposento alto. Ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero necesitaban ser revestidos. Es casi que ellos ya habían sido sellados y les fue derramado las arras. Aquí está el poder para vivir, para ser. ¿Me entienden lo que digo? Y en aquel aposento alto, ellos que ya tenían el Espíritu presente en sus vidas, pasaron a ter, en el día de Pentecostes, pasaron a terlo presidindo sobre sus vidas, siendo manifestados con poder a través de sus vidas. Y salieron de aquel lugar. Amados, esta iglesia que nació en Pentecostes sigue siendo la iglesia modelo para nosotros. Nació una iglesia que se reunía en el templo, se reunía también en las casas, se encontraba en las calles. Era una iglesia viva, activa, que se movía por la ciudad. Una iglesia que tenía un profundo respeto por la doctrina, por la palabra, por la doctrina de los apóstoles, pero a la vez celebraba a Cristo con alegría. Con alegría y con sencillez y con gozo en el corazón. Era una iglesia que se ocupaba de las necesidades de los demás y a la vez tenía un serio compromiso con la oración. Era una iglesia que no solo predicaba el Evangelio, sino era una iglesia que hacía discípulos de Cristo. Era una iglesia que tenía gran comunión entre los hermanos y a la vez un buen testimonio para con los de afuera. Amados, esta es la iglesia que debemos siempre desear ser. Siempre desear ser. Una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y quiero compartir con vosotros algunas señales de una iglesia llena del Espíritu Santo. Algunas señales de esas arras en la vida del pueblo de Dios. Algunas señales de esta presencia del Espíritu Santo de Dios que hace con que el pueblo de Dios en esta tierra sea un pueblo de Dios que ya vive algo del cielo en un mundo perdido. Y vamos a empezar entonces, amados, con el texto, el capítulo 2, versículo 42. Viendo algunas de estas marcas, de esta iglesia llena del Espíritu Santo de Dios en un mundo perdido. El capítulo 42 podemos encontrar por lo menos 3 de estas señales.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera cosa que quiero compartir, amados, que una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, que tiene las arras, las marcas de la presencia del Espíritu, la llenura del Espíritu, tiene un profundo compromiso con la palabra de Dios. Creo que Pedro compartió algo de esto la semana pasada y yo quiero repasar esto rápidamente porque él, antes de empezar el culto, ya repasó un punto de mi mensaje. Entonces, yo repaso la de él también. Amados, una iglesia llena del Espíritu Santo tiene un profundo compromiso con la palabra, con la doctrina, con la verdad. No era una iglesia que desea decir a la gente lo que la gente quiere oír. No es una iglesia que busca agradar a los que escuchan y que salgan contentos de lo que escuchan, sino un firme compromiso con la verdad de las Escrituras. Y lo interesante, amados, es que este compromiso con la verdad de las Escrituras no está no está en detrimento a una vida piadosa, a una vida piadosa. O sea, defiende la pureza de las Escrituras, no perdiendo una vida piadosa. En otras palabras, no utiliza la verdad para herir las personas, para atacar o para refregar su pecado en su cara. Mas anuncia la verdad, por más dura que sea, con un profundo amor y un deseo de que Dios transforme la vida. Ella es capaz de unir la sana doctrina con una vida piadosa. La Escritura no es un instrumento de juicio para la iglesia, sino es las buenas nuevas de salvación. La Escritura es un instrumento de Dios para transformar el alma, para discipular el carácter, y lleva a las personas a ser más parecidas a Cristo. Más parecidas a Cristo. Una iglesia llena de verdad, de la verdad de la palabra, pero también de piedad y amor. Amados, quizás aquí yo quisiera hacer la primera pregunta práctica del mensaje de hoy. ¿Es esto lo que ocurre en tu alma cuando tú abres la Biblia? ¿Es esto? Es que esta vez te calambra, sí. Despertar. No es del espíritu, pero ¿no? Te siente mover dentro, ¿no? Amados, ¿es esto lo que tú sientes cuando escuchas la palabra? Cuando estás en la iglesia escuchando el mensaje y el pastor está predicando, ¿es esto lo que sientes en tu corazón? Esta palabra que transforma, que mueve tu alma y que te lleva a tener un anhelo a ser más parecido a Cristo. Si esto es lo que sucede, amados, es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu alma. Pero no es só esto. Una iglesia llena del Espíritu Santo no tiene simplemente un profundo compromiso con la palabra, pero también una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que ora. Es lo que encontramos en el texto, en las oraciones. Ellos, amados, esta iglesia empezó con oración. Capítulo 1, ellos estaban en el aposento alto orando, aguardando la promesa del Espíritu Santo. Amados, el Espíritu Santo foi derramado sobre uma igreja que ora. Vemos, amados, em Hechos, uma igreja que ora em todas as circunstâncias. Vemos uma igreja que ora em las casas. Vemos uma igreja que ora no templo. Vemos uma igreja que ora, amados, em qualquer circunstância que estão vivendo. A oração da igreja acompanha o livro de Hechos de princípio a final.
ellos oraban porque orar es señal de dependencia. Oraban porque esperaban de un Dios que responde la oración. Amados, orar debe ser un clamor del alma. Como dice David en el Salmo 27, mi corazón ha dicho, busca mi rostro, tu rostro buscaré. Una iglesia que ora en el aposento alto y son revestidos del poder del Espíritu Santo. Y todos, dice el texto en el capítulo 2, principio del capítulo 2, y todos ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios. Los 120, todos ellos. Amados, una iglesia que ora es revestida del Espíritu Santo, es una iglesia que habla las maravillas de Dios. Sus labios empiezan a hablar las maravillas de Dios. Es una iglesia que va al templo a orar. Y allí un paralítico es sanado. Es una iglesia que en la casa están llenos de temor, con miedo de lo que está pasando con los apóstoles que estaban siendo presos y empiezan a orar. Y la tierra tembla. El Espíritu Santo viene y todos empiezan a predicar sin ningún temor, con autoridad, a predicar el Evangelio. Una iglesia que ora, amados, y elige sus liderazgos. Una iglesia que sus líderes dicen, no conviene que partamos las mesas, nosotros tenemos que dedicarnos a dos cosas, a la palabra y la oración. Era una iglesia que tenía la conciencia de que no podía hacer nada, que no podía predicar sin la llenura del Espíritu, y que la llenura del Espíritu viene sobre una iglesia que está firme en la palabra y en la oración. En la oración. La oración es una marca fundamental de una iglesia llena del Espíritu Santo. Dios mismo, cuando habla a Ananías que fuera a buscar a Pablo para hablar con él, ¿se acuerda? Después de la conversión de Pablo, Dios dice a Ananías, vaya a hablar con Pablo, y él quedó medio así porque tenía miedo de Pablo. Él dice, lo encontrarás orando. Lo encontrarás orando. En Antioquía encontramos una iglesia que ora y el Espíritu Santo viene y dice, separame a Pablo y a Bernabé. Una iglesia que ora y Dios va llamando sus siervos para el ministerio. En Filipos, Pablo y Silas estaban orando en la cárcel cuando las puertas son abiertas. Cuando Pablo se encuentra en Éfeso con el liderazgo de la iglesia, antes de irse a Jerusalén, él ora con ellos. Amados, en Hechos aprendemos que la iglesia no cesa de orar. Aprendemos que si deseamos impactar nuestra generación, tenemos que ser una iglesia que ora. Que ora. Si queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios, tenemos que ser una iglesia que ora. No solo una iglesia de la palabra, amados, mas una iglesia de la palabra y de la oración. Esa es la pregunta que debemos hacer ahora. ¿Cómo está tu vida de oración? Amados, yo no puedo saber cómo es tu vida de oración en tu casa. Dios no me ha dado esta revelación. No puedo saber cómo es tu vida de oración en lo privado. Creo que la iglesia de Hechos oraba mucho en lo privado. Oraba mucho en lo privado. Porque vemos que ellos también oraban en el templo.
ellos se reunían para orar en el templo. Ahora, amados, si nuestra reunión de oración en el templo, aquí, si nuestra reunión de oración aquí es el parámetro de nuestra vida privada, que Dios tenga misericordia de nosotros. No quiero juzgar a nadie, amados, no quiero juzgar a nadie, yo estoy hablando a mí mismo. Pero si nuestra reunión de oración es el parámetro de nuestra vida privada de oración, algo tiene que pasar en nuestra vida. Algo tiene que cambiar en nuestro corazón. Si deseamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, tenemos que aprender a orar. Porque ¿sabe qué pasa, amados? Cuando una iglesia está firme en la palabra y en la oración, y el Espíritu Santo de Dios viene, empieza a suceder lo que sucedió con esta iglesia aquí de Hechos. La otra cosa es que empezó a haber temor de Dios en la vida de ellos. Dice versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Hay temor de Dios. Amados, pasa a ser una iglesia reverente. Delante de Dios, reverente, en un mundo totalmente irreverente. Vivimos en un mundo irreverente, amados. Un mundo sin temor de Dios. Un mundo blasfemo. Peor todavía, que hace broma de lo sagrado, sin ningún tipo de temor de Dios. Ellos eran una iglesia que tenían temor de Dios, tenían gozo, pero tenían reverencia, tenían fidelidad, pero su corazón estaba lleno de temor. Era tanto el temor de aquella iglesia, amados, que vemos más adelante que la mentira era penalizada con la propia muerte. Ellos entendían que Dios es santo y que ellos estaban delante de un Dios santo, santo, santo. ¿Qué más? Cuando hay palabra y oración y somos revestidos del poder, amados, Dios obra de forma sobrenatural en la iglesia. Muchas señales y milagros eran hechos a través de los apóstoles. Después de Hechos capítulo 2, señales acompañan el libro de Hechos. Acompañan a través de los apóstoles, diáconos, a través de la iglesia. Lo vemos, capítulo 3, un cojo. Capítulo 4, la tierra tiembla cuando la iglesia está orando. Capítulo 5, muchos señales y prodigios eran hechos a través de los apóstoles. Capítulo 6, Felipe opera milagros en Samaria. Capítulo 9, hay una conversión milagrosa de Pablo. Capítulo 12, Pedro es liberado de la cárcel de forma milagrosa. Capítulo 16, la tierra tiembla, las cadenas son rotas en la cárcel de Filipos y los milagros acompañan la obra de la iglesia en todo el libro de los Hechos. Pero sabe, amados, cuando una iglesia, cuando un creyente en particular o una iglesia en general se aparta de la verdad, de la sagrada, de la santa escritura y una vida de oración, empieza a nacer incredulidad en el corazón cuanto a un Dios que obra milagros. Y encontramos hoy dos clases de iglesia, por lo general. Las que dicen que milagros ya no existen, que esto fue cosa del pasado, que ya no existe, que hoy Dios ya no hace milagros, Dios se ha jubilado, ya no. Pero Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Aquella iglesia oraba por milagros y nosotros debemos orar por milagros. Aquella iglesia esperaba un Dios que obraba milagros. Nosotros debemos seguir esperando en un Dios que obra milagros.
Pero por otro lado, hoy existe otro extremo de iglesia, las que no creen y las que fabrican los milagros. Y infelizmente, amados, aquellas que fabrican los milagros muchas veces alimentan el corazón de aquellos que no creen. Pero, amados, la iglesia de los hechos tenía expectativa de que Dios obrara milagros entre ellos y nosotros no podemos perder esta expectativa de que Dios seguirá obrando milagros en medio de su pueblo y a través de su pueblo. Y otra cosa que vemos aquí en esta iglesia que está llena del Espíritu Santo, hay una adoración auténtica. Hay una adoración auténtica. Ellos tenían placer de estar en la casa de Dios. Aquí es el punto que el pastor Pedro me adelantó, ¿verdad? Ellos tenían placer de estar en la casa de Dios. Estaban unánimes, todos perseveraban juntos. Vemos que ellos tenían placer de ir al culto, de reunirse como congregación. Hoy en día, amados, hoy en día ya no es tan así. Ya no es tan así. Yo crecí en una familia cristiana evangélica y yo crecí en una iglesia que tenía culto por las mañanas y por la tarde. A las 9 de la mañana era el primer culto y la escuela dominical. Se terminaba a las 11, se comía a las 12 y a las 6 de la tarde volvíamos a la iglesia al culto. Cuando nos despedíamos del culto de la mañana, nos despedíamos diciendo, bueno, hasta luego, que nos volveremos a ver por la tarde. Y todos. Nunca escuché nada. Nunca escuché nadie quejándose que tenían 2 cultos. Nací así. Bueno, yo cuando no era creyente me convertí, yo me quejaba porque no quería ir ninguno de los 2. Pero la gente gozosa iba a 2 cultos por domingo. 2 cultos por domingo. Hoy muchas veces podemos decir, no, pero esto es cultural. Es cultural. No, amados. O decir, bueno, es que trabajamos, como si nuestros padres no trabajaran, ¿no? Mi padre salía a las 6 de la mañana todos los días y yo volvía a volver a las 10. Y crecí prácticamente sin verlo. Hoy decimos, hoy estamos muy cansados. Demasiado cansados. Yo puedo afirmar, amados, que hay un cansancio espiritual sobre muchas veces muchos de la iglesia. Perdón, no. Yo sé que hay lucha, ¿eh? Yo no quiero negar que hay lucha, hay batalla, hay cosas que nos... Pero hay un cansancio espiritual. ¿Por qué digo espiritual? Porque muchas veces es solo con respecto a ir a la iglesia. A veces surge otra cosa y el cansancio desaparece. Estoy hablando la verdad, hermanos. ¿Amén? ¿No es así? Yo digo porque en mi corazón muchas veces es así. Yo no estoy hablando del tuyo, estoy hablando del mío. Sí, es que trabajamos mucho, es que tengo que salir después y ir para coger el coche o el metro, ir caminando. Tengo cansancio. Este es el único momento que tengo para descansar. ¿Escuchaste estas cosas en la mente de uno? Sí. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacer a nuestro propio corazón, yo quiero hacerte a la iglesia en esta mañana es, amados, venir a la iglesia te cansa. Venir a la iglesia te cansa. ¿Te cansa? ¿Te aburre? Venir al culto te cansa. Es carga para ti. Es carga para ti venir a la iglesia. Ahora quiero hacerte esta pregunta de una forma más clara. Estar en la presencia de Dios con los hermanos,
¿Te cansa? ¿Te aburre? Amado, si te cansa estar aquí, algo está mal en tu alma. Quizás hay otros amores en el corazón más importantes que Cristo. Sí, hay otros amores. Sí, cuando yo iba a la iglesia y todavía no había entendido el Evangelio, el culto de mi iglesia venía el boletín. Hoy no hay boletín, ¿no? Que no mandé las cosas. Venía el boletín, y creo que por eso no hago boletín, ¿sabe? Yo no era creyente, el boletín venía la orden del culto. No sé si ya tuviste en iglesia que el boletín viene la orden del culto. Entonces venía el preludio, la oración de tal, una iglesia metodista bien tradicional, himno tal, oración de confesión, oración no sé cuánto y tal, lectura de la Biblia, mensaje, después último canto, oración y la bendición apostólica. Y yo me daba el boletín, yo sentaba allí en el banco y cogía un boli y quedaba tachando y cuando llegaba el mensaje dije, esta es la parte más larga. Ay, que va a costar más, ¿no? Porque las otras iban rápido, ¿no? Y yo estaba allí sentado domingo por la noche en el culto pensando, ¿cómo está mi equipo de fútbol que está jugando ahora? ¿No? Mi corazón no estaba allí. No estaba allí. ¿No? Habían otros amores en mi corazón, jóvenes, adolescentes que están aquí. Mira, si tu corazón está de esta forma también, mira, ¿sabes por qué? Porque todavía tú no has encontrado al Señor. Él todavía él es desconocido para ti. Búscalo. Y estoy seguro que ese lugar será otro para ti. Como pasó conmigo. Amados, ir al culto, ¿te cansa? Si te cansa algo está mal en tu alma. Hay personas que un culto a la semana ya es mucho. Yo quiero decirte una cosa, amados. Si tú eres de aquellos creyentes que come la Biblia durante la semana y que pasa horas orando, y después coge el teléfono y comparte aquello que Dios te habla con 2, 3, 4, 10 hermanos a la semana. Mira, un culto a la semana es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Pero ¿sabía que nosotros tenemos culto el martes y que tú puedes venir también? Hay grupos de discipulado que tú puedes participar. Más allá de este culto. ¿Sí? ¿Sabe por qué, amados? Yo hablo esto. La iglesia primitiva se reunía todos los días. Esto para mí es una cosa que hoy en día es impensable. Tiene que haber un avivamiento, como hubo allí. Un avivamiento, para que yo no me desee salir de aquí. Yo me acuerdo, creo que Pedro habló de John Wesley, el mensaje pasado, ¿verdad? De su experiencia después con el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Ya siendo misionero, pastor. Él tuvo una visitación del Espíritu Santo de Dios poderosa. Si tú lees los diarios de John Wesley, yo he leído porque mi padre era pastor metodista, entonces él tenía todos, ¿no? Entonces, si tú lees los diarios de John Wesley, él decía así, mira, estuvimos en un pueblito en tal sitio, y estuvimos allí un culto, había allí no sé cuántas personas, entonces yo expuse tal pasaje de la Biblia y tal. Es un diario, él va contando las cosas, y la reunión cogió muy bien y todo, y entonces ahí terminamos la reunión, y cuando terminamos la reunión y empezamos a orar para terminar la reunión, la presencia de Dios descendió sobre nuestras vidas de tal manera que no se podía terminar la reunión. Y descendió después que el culto terminó. Sí, amados.
E se tu lê isto em seu diário, tu vas encontrar isto 1, 2, 3, 4, um montão de vezes e em um montão de lugares. Porque quando o pueblo de Deus se reúne, Deus se hace presente. Foi num culto como este que Deus me chamou para as missões. Foi em outro culto de outra igreja que Deus confirmou o chamado. Foi num culto comum e corriente que muitas vezes Deus nos habla, me dá visiones. Uma vez tuve uma visão de parte de Deus em um culto, não um sueño, porque sueño, eu tendría que estar dormido no culto, ¿verdad? Tuve uma visão de parte de Deus. É num culto, amados, que muitas vezes uno está sentado e de repente a primeira palavra que o pastor habla é uma espada que entra no alma, ¿verdad ou não? E dice, quem le contou isto? Oh, amados, Dios se manifiesta en el medio de su iglesia. Dios se manifiesta. Y lo que Pedro habló de esta iglesia que no quiere más hacer cultos presenciales, es una iglesia de mi país. Yo conozco al pastor. Con la pandemia, ellos empezaron a hacer cultos por internet y les gustó. Y ya no van a hacer más cultos presenciales. Es más cómodo. Es más cómodo. Pero, amados, no todo lo que es cómodo es bueno. David, el rey David, el pecado más grande de David aconteció justamente cuando decidió estar más cómodo. Más cómodo fue cuando él más cayó. El salmista dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. En la congregación Dios se revela, Dios nos da palabra, visión, nos llama. Los hechos ellos hacían diariamente, Dios se manifestaba en medio de ellos. Y no solo esto, ellos alaban a Dios, le adoran. Y esta es otra cosa, amados, la palabra, yo quiero terminar rápido. Me perdonen porque hace 2 semanas que no estoy. Entonces, la palabra, la oración, el culto y la adoración. La adoración de la iglesia. Es otra señal de una iglesia llena del Espíritu Santo. Ellos adoraban a Dios constantemente. Amados, adorar a Dios es más que cantar. Es más que cantar. Sí. Es más que cantar. Hay algunos creyentes que han aprendido a cantar. Gloria a Dios. Han aprendido a cantar. Pero todavía no han aprendido a adorar. No han aprendido a adorar. Cantar, amados, es fácil. Adorar sale del alma. Sale del alma, de una relación con Dios. Adorar, amados, es más que cantar. Se adora cuando uno se da cuenta que está delante de aquel que es digno de recibir toda honra y toda gloria y toda adoración. Se adora cuando uno se da cuenta que está delante del Todopoderoso y cae delante de Él en adoración. En mi país yo conocí 2 iglesias muy amigas, muy queridas. Una de ellas, todos los de la alabanza, no voy a meterme con vosotros, pero todos los de la alabanza eran músicos profesionales. Era algo maravilloso. Era a una armonía, a una afinación, una armonía, todo perfecto. Y la otra no eran tan buenos así. A veces se desentonaba, la cosa no era para el oído, no era tan buena. Pero, amados, yo llegué a estar en estas 2 iglesias y yo sentía que cuando aquella cantaba era todo muy bonito.
pero sentía que faltaba algo en el alma. Y cuando la otra cantaba, doía el oído, pero de repente Dios descendía en aquel lugar. Y todas estas diferencias no tenían importancia alguna. Yo empecé a orar y empecé a ver, Dios, ¿qué pasa aquí, no? Y empecé a ver, había muchas diferencias entre una iglesia y otra. Pero yo me di cuenta de que los que estaban allí estaban simplemente para dirigir la alabanza. Y la otra, ellos estaban allí con sus limitaciones, adorando a Dios y invitando a la iglesia a adorar junto a ellos. Como iglesia, todavía tenemos mucho que aprender con dos temas, la oración y la adoración. Tenemos mucho que aprender. Porque una iglesia llena del Espíritu Santo no solo canta. Cantar es fácil, amados. Cantamos hasta en el baño, en la ducha. Cantar, estar contento, canta. ¿Verdad? Pero adorar al Señor es otra historia. Y una iglesia, amados, llena del Espíritu Santo, canta con gozo, adora. Los musulmanes no cantan. ¿Sabe de esto, verdad? Los musulmanes no cantan. No cantan, solo oran. Ellos no cantan. Entonces, ¿por qué cantamos? Porque nuestro Dios es digno de toda honra, de toda gloria. Porque Él habita en medio de la alabanza. Porque hay alabanza en el cielo. ¿Por qué cantamos? Porque tenemos el gozo de la salvación que llena nuestros corazones. ¿Por qué cantamos? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Por qué cantamos? Porque es bueno para nosotros adorar al Señor. Adorar al Señor. Yo estuve en un culto en la iglesia en Mozambique hace años atrás, antes de venirme a España. 4 horas de alabanza. 4. Sin instrumentos. 4 horas de alabanza. Sentado adelante con los pastores y venían los ancianos cantando y bailando. Pasaban al frente. Y volvían. Y cuando ellos sentaban, levantaban a las mujeres mayores. Y cada grupo de la iglesia venía y cantaba, 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 y cantaba. Y amados, y yo estaba sentado allí adelante, yo solo podía llorar. Habían caminado 15 a 20 kilómetros para llegar al culto. Caminando. Muchos estaban allí con malaria. Adorando al Señor. Adorando al Señor. Lo único que me daba cuenta de que el cielo bajaba en aquel lugar. Mientras aquella gente cantaba, aquel pueblo de Dios allí cantaba. Una iglesia hecha de barro. Barro las paredes y paja en el techo. Y Dios descendía en aquel lugar. Amados, no es como hoy en algunos lugares que ponen luces, apagan toda la luz del local, ponen luces, efectos de humo, como si Dios necesitara ayuda, ambiente. Dios no necesita esto, amados. Era un pueblo que alababa a Dios con sencillez de corazón y gozo de alma. Sí. En el Antiguo Testamento, si tú ves la adoración del pueblo de Israel en el templo, muchas veces dice la palabra que el templo se llenaba de humo. Pero no era una máquina. Era la presencia del Señor. ¿Sabe qué pasaba? No podía quedar de pie uno. Todos se caían en la presencia de Dios. Todos se caían. Era una iglesia llena de gozo. Todo lo hacían con gozo. Era una iglesia llena de gozo.
no porque no habían problemas, no porque no habían dificultades, no porque no había persecución, mas ellos servían, compartían, predicaban, cantaban, adoraban, comían junto con gozo, con contentamiento. No era una iglesia que reclamaba, murmuraba, sino que se gozaba y vivía el poder del Evangelio. Hay dos cositas más. Una iglesia que tenía comunión, versículos 42, 44 y 46. Porque era cuerpo, familia, rebaño, estaban juntos. No existían creyentes aislados, no existían creyentes autosuficientes, no existían creyentes virtuales. Necesitaban estar juntos. Necesitamos a Dios, necesitaban de Dios y necesitaban unos de los otros. Cuando una iglesia, cuando uno está triste y llega y recibe un abrazo de un hermano, una palabra de ánimo, una consolación en Cristo. Oh. En la comunión de los santos el corazón se llena de calor, se aquece el corazón, los pensamientos son restaurados. Amados, somos edificados hasta con el pecado del hermano, porque el pecado del hermano revela el mío, y Dios quiere tratar conmigo, hasta en esto, amados. Esto es ser iglesia. Dice el salmista que allí derrama Dios bendición y vida eterna. Y cómo se revelaba la comunión, en el cuidado unos con otros, y cuidando sus vidas, sus necesidades. Era una iglesia dadivosa y generosa. Dadivosa y generosa. Y una iglesia llena del Espíritu Santo, para terminar, era una iglesia de buen testimonio en la comunidad. Una iglesia, amados, esta iglesia era comprometida con la verdad, comprometida con la oración, pero no era una iglesia legalista. Ella tenía un buen testimonio en la comunidad. Era una iglesia que contagia a los que no son de la iglesia, que impactan a los de afuera. Ellos deseaban conocer qué hizo esa gente diferente. ¿Qué tienen ellos que yo quiero tener? Sabía que ellos eran diferentes. Una vida, amados, la vida de ellos abría una avenida al corazón de los incrédulos. Aquellos que no habían conocido lo que ellos conocieron. Abría esta avenida para la predicación de la palabra. Una iglesia que no solo predicaba el Evangelio, el amor de Cristo, sino que vivía este amor dentro y fuera de la iglesia. ¿Y por qué la vida del creyente atrae? ¿Por qué? De forma práctica, ¿por qué la vida del creyente atrae? ¿Por qué la vida de ellos atraía a la gente? ¿Cuál era la razón de esto? ¿Sabe por qué, amados? Porque sus vidas habían sido cambiadas. Porque el marido pasa a ser un marido mejor. Un marido pasa a cuidar a su esposa como no cuidaba antes. La esposa pasa a ser una esposa mejor. Y pasa a honrar a su marido como no honraba antes. Los hijos pasan a ser hijos mejores, honrando a sus padres como no hacían antes. El empleado pasa a ser un empleado mejor, porque trabaja para su jefe, no simplemente a la vista. Trabaja mejor. El jefe, el patrón pasa a ser un jefe mejor, porque sabe tratar con gracia a aquellos que están debajo de él. Por esto la vida atrae. Por esto atrae. Termino. Las marcas de una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Quizás la pregunta que deberíamos hacer para terminar el culto de hoy es la siguiente. No es la siguiente, primero, no es la siguiente.
mi vida o la iglesia o la iglesia que voy tiene estas marcas. No es esta la pregunta que tenemos que hacer. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿mi vida tiene estas marcas? Mi vida tiene estas marcas. Yo tengo estas marcas en mi vida. Es la palabra mi mayor riqueza. Cuando abro la palabra y leo, ella está transformando mi vida o simplemente me está llenando de conocimiento. Soy un creyente que ora. Hay temor de Dios reverente en mi corazón. O hago broma de los hermanos que son más creyentes que yo. Creo en milagros, espero milagros, oro por milagros. Adoro a Dios con gozo. Sé adorar a Dios o simplemente canto. Deseo ir al culto. Aguardo este día con alegría. Tengo comunión con los hermanos. Bendigo la vida de ellos. Soy bendecido por ellos. Mi vida da un buen testimonio de aquello que creo. Estas son las preguntas que debemos hacer. Para ver si yo tengo las arras. Si estas marcas. Si esta llenura del Espíritu Santo está sobre mi vida. Amados, si estas señales no están en mi vida, o si estas señales están en mi vida, si están en tu vida, yo puedo afirmar que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Sí, vívalo, disfrútalo. Ahora, si algo está faltando, es tiempo de poner la rodilla y estar en el aposento alto diciendo, Señor, transforma mis amores, transforma los amores de mi alma. Señor, perdona porque otras cosas han llenado mi vida. Otros placeres han llenado mi alma más que a ti. Señor, ayúdame a quitar estas cosas de mi alma. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Y vuelva a decir, lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Dios, yo no salgo de aquí hasta que tú no me toques, que yo no conozco qué es esto, Señor, pero sé que tú lo tienes para mí. Padre, yo no quiero ser un creyente demente. De la mente, mas de corazón. De corazón. Señor, yo necesito experimentar ya lo que tú tienes para mí en los cielos. Lo que tú me has dado ya. Lo que tú tienes para mí ya. Yo no quiero seguir cerrado en el aposento alto. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Oh, amados, debemos orar y pedir al Señor para que cambie los anhelos de nuestra alma, los deseos de nuestro corazón, para que podamos ser llenos de algo infinitamente mayor, infinitamente más hermoso, infinitamente más glorioso, más grande de todo lo que tú puedas imaginar. Dios desea derramar sobre su iglesia abundantemente su Espíritu para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Son las marcas, amados. Las arras. Las arras que el Espíritu Santo nos da. ¿Cómo es serio esto, verdad? En la vida diaria nuestra como iglesia. ¿Cómo es serio? Luchamos con esto, ¿eh? Yo digo luchamos porque yo lucho con esto. Yo lucho, sí. Pero muchas veces el Señor tiene que despertar nuestro corazón. Decir, busca mi rostro. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Y yo soy el primero, Dios, en pedir, lléname, Señor, con tu Espíritu. Ten misericordia, Señor.
de cuántas veces, cuántas cosas distraen nuestra mente. Oh Dios, no hay alegría más grande, no hay gozo más grande que tú mismo. Padre, enséñanos como iglesia a orar. Enséñanos, Señor, como iglesia a adorar. Padre, hay tantas áreas, Señor, que todavía tenemos mucho que aprender de ti. Y confesamos esto delante de ti, Señor. Es nuestro pecado como iglesia. Y pedimos a Dios que tú vengas a llenarnos, que tú vengas a tocarnos, a derramar tu espíritu sobre nuestras vidas. Oh Dios, no puedo imaginar lo que puede pasar en esta ciudad con una iglesia llena de tu Espíritu Santo, hablando las maravillas de Dios, adorando con sencillez de corazón, amando tu palabra, buscando tu rostro. Oh Señor, haz esto en mí. Padre, yo quiero ser el primero, Dios. Haz esto en tu iglesia. Es tu pueblo, Señor. Es tu pueblo que aquí está. Oh Dios, queremos verte manifestar en nuestro medio, Señor, como nunca hemos visto. Esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.